7 modos de guisado, se guisa la merenllena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ella hace bocadicos y la mete en una cena. Esa comida la llaman la comida merenllena. La segunda que la guisa es la mujer de llamas. El libro Sabor de Sefarad es un descubrimiento de la cultura sefardí, de la cultura y de la cocina sefardí. La dolma, esa comida la llaman la comida la dolma. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este maravilloso evento que estamos participando en colaboración con la Red de Juderías, la Fundación Hispano-Judía. En primer lugar, quiero dar paso a Almudena Maillo, la consejera de Turismo del Ayuntamiento, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Almudena. Queremos ser una ciudad abierta y lo somos también a través de la gastronomía, ¿cómo no? En Madrid se une toda la cultura gastronómica mundial. Prácticamente ahora somos el mayor restaurante culinario del sur de Europa, con toda la gastronomía que tenemos de todas las partes del mundo y además una gastronomía de calidad. Y aquí hoy vamos a ver un ejemplo de ello y invito a todos los que estén escuchándonos a través de las redes, pero hoy presencialmente, a que se unan a disfrutar de Madrid, a homenajear esa hostelería que tanto ha sufrido este tiempo y a disfrutar pues de lo que nos gusta, de un buen comer en Madrid. Muchas gracias. Y esta sinergia entre la Fundación Hispano-Judía y la Red de Juderías es maravillosa precisamente por eso, por la sinergia y porque nos va a ayudar a conocer y a disfrutar esta cosa tan maravillosa que es la cocina del Sefarad. David, por favor, te invito a que nos des unas palabras. Yo creo que lo mejor está por venir. Si Dios quiere, si tenemos un poquito de suerte, esta ciudad tiene unos años enfrente increíbles. Y yo creo que hay mucha concentración de energía muy positiva en esta ciudad, donde la diversidad es parte de lo que nos hace a todos más especiales, nos enriquece. Los 5 siglos que faltaron judíos aquí, aparte de la aberración histórica, pues lo que hizo es realmente hizo que fuera un país muy monolítico, y ahora pues tenemos donde elegir. Y eso se refleja hasta en la gastronomía, por supuesto, pero en nuestra manera de entender el mundo. Entonces, me encanta estar aquí, me encanta que este sea un acto que hacemos entre la Red de Juderías y la Fundación Hispano-Judía. Me encanta que Las Letras sea también nuestra socia. Y el Ayuntamiento de Madrid, pues de verdad que nos deseamos mucha suerte de aquí en adelante. O sea que gracias a todos. No voy a hablar de gastronomía porque tenemos a Javier Zafra, que aún no lo hemos presentado, pero que es el auténtico protagonista. Es una persona autodidacta que cocina. El libro que todos os vais a llevar hoy a casa, los que no, está disponible para todo el mundo, ya sabéis, en la web de la Red de Juderías, pero es un libro para tener en la cocina, para disfrutar. España es uno de los países con un patrimonio judío más importante de Europa y el más desconocido. Por lo tanto, entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para atraer a toda esa gente que quiere descubrir el pasado sefardí español. Y por último, y para mí es muy importante esa colaboración con la Fundación Hispano-Judía, porque la historia no se trata únicamente de recuperar un pasado. Hoy somos actores activos de una historia y conocerla nos va a hacer protagonistas de una mejor historia mañana. Y eso es importantísimo. Y entre todos, de una manera más o menos lúdica, accesible y para todos, y no solamente para eruditos, sino incorporando las actividades diarias, debemos hacer que una cultura que es muy importante y que se nos llena la boca con la España de las 3 culturas, pero hoy sí, hoy hay presencia judía en España, hoy tenemos pasado judío en España y hoy tenemos que estar muy orgullosos de cada una de estas actividades que hacemos para recuperar esta cultura. Y ya, ahora sí, por favor, no sé quién queda, supongo que alguien más, pero es que yo estoy deseando escuchar a Javier. Gracias. Para el barrio de Las Letras y en particular para Las Letras Street, es un honor que nos hayáis elegido este año para hacer actos de gastrofestival presenciales. Para mí hoy es muy especial porque cuando he llegado he visto la mesa de mi familia. Esta era la mesa, yo soy de origen argentino, judía, y estas eran las mesas que ponía mi abuela cuando yo era chica. Entonces, para mí esto es especialmente importante. Que sepáis que el barrio de Las Letras apuesta claramente por la diversidad y por la cultura y por redescubrir nuestra historia, la que nos enriquece y la que nos hace ciudadanos de todo el mundo. Este barrio será siempre la casa vuestra y la casa de todos. Cuando hablamos de simbología, debajo está la palabra gastronomía en mayúscula. La cocina judía española es gastronomía en mayúscula.
Como herramienta, la cocina es una herramienta pedagógica. Fíjense qué curioso. Con la herramienta las madres enseñaban a la hija muchas cosas, no solo a cocinar en sí misma, sino le enseñaban las tradiciones judías, le enseñan la historia judía. La menorá, el gran símbolo del judaísmo. ¿Dónde aparece? Aparece en algo que ilumina, las lucernas romanas del siglo V, siglo VI. Este sello es un sello del siglo V, se encontró en Israel, en Acre. Imagínense, buscando la Inquisición, un sello y tener esto en tu casa o en tu panadería. Era sentencia segura, con lo cual absolutamente todos los símbolos que se podían identificar como el judaísmo son arrasados. Bueno, ya lo tenemos y me satisface mucho de verdad que lo lleven en la bolsa que les regalan, porque es algo que no se había hecho y con lo cual siempre que se hace por primera vez, pues bueno, tiene esa ilusión. Cuando entraron los sefardíes, comían en platos como estos. Cuando los primeros sefardíes comieron en platos como estos, son fenicios. Y cuando los expulsamos, estas son las vajillas que utilizaban. Es decir, la diferencia es tremenda. Pues con lo que comían exactamente igual. La diferencia es que ellos convivieron con íberos, convivieron con romanos, convivieron con visigodos, convivieron con toda la línea y todas las dinastías nazaríes, andalusíes, etcétera, etcétera. 14 siglos. Y eso nos da alimentaciones diferentes. ¿Qué ocurre? Que con todas las recetas que he ido descubriendo, he ido buscando su significado, me encontré sistemáticamente que estos son los símbolos que todos identificarán como el judaísmo. El primero lo conocen, ¿verdad? La menorá. El siguiente, la estrella de David, el Maguen David. La siguiente, la Torá. El triángulo, por ejemplo, es muy representativo. Las madres enseñaban a los hijos que el triángulo representa los tres patriarcas del judaísmo, Abraham, Isaac y Jacob. Todo lo que le enseñan las madres con respecto a la gastronomía tiene que ver con la religión, con la enseñanza. Muy importante, ese es mi correo electrónico, javierzafra@saboresdesefarad.com. Voy a seguir la costumbre judía de coger el teléfono. Si me llama alguien, estoy a su disposición. Muchas gracias. Javier, nos quedamos con ganas de más. Yo, por lo menos, me quedé con hambre también. Entonces, te vamos a invitar seguramente a volver a charlar contigo. Muchas gracias, Marta. Y nada, los esperamos en nuestro próximo evento. Muchas gracias.